Hola hermanos, bendiciones. Estamos aquí para reunirnos para el estudio bíblico correspondiente a esta semana. Ojalá que el Señor me los tenga en completa bendición a cada uno de ustedes y a los que me están viendo también en el internet. Bendito es el nombre de Dios que nos da esta oportunidad de poder estar juntos compartiendo su palabra. Y hoy continuamos con algunos de los consejos o algunos de los aspectos en los que debemos tener en cuenta para tener un año 2022 totalmente diferente, un año victorioso, y con la ayuda de nuestro Dios así va a ser. Y para esto nos vamos a apoyar en el texto de Filipenses capítulo 3, versículos del 12 al 15, y les leo. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello, para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sentamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Es decir, continuamos estudiando esta carta de los Filipenses para aprender acerca de qué nos dice nuestro Señor a través de estos textos. Amén. Pero antes de comenzar, como siempre, oremos. Padre, te damos gracias, bendito Dios. Te damos gracias por esta oportunidad. Te damos gracias porque a pesar de todo estamos aquí juntos, buscándote, Señor, aprendiendo acerca de tu palabra, bendito Dios. Danos de tu sabiduría para entender. Danos la virtud de comprender cada cosa que estudiamos hoy, Señor, y que esto se siembre en nuestros corazones para continuar en nuestra vida y poder beneficiarnos de esto, Señor. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Bueno, hermanos, hoy vamos a estudiar 2 consejos. Siempre estudiamos 3 consejos. Hoy vamos a estudiar 2 consejos que también nos van a servir para nuestra vida como cristianos en este año 2022. Es decir, comencemos el año enfocados en nuestra meta. El versículo 12 y 14 que ya leímos de Filipenses capítulo 3, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Es decir, que el apóstol Pablo, hermanos, en estos versículos anteriores narra todo lo que él ha sido, todo lo que él ha dejado por el amor al Señor, por el amor a Cristo, y cómo todo él lo ha tenido por basura, por algo insignificante. ¿Para qué? Para ganarse el amor de Cristo, para ganarse a Cristo. Pero a pesar de todo esto, él nos dice en estos versículos que él no se siente plenamente satisfecho y que él no cree que está en un nivel superior por haber actuado de esa forma, ni que es mejor que los demás, y ni que alcanzó todo lo que quería alcanzar en su ministerio. Pablo nos habla de una manera humilde. Entonces yo pregunto, ¿ustedes creen que si Pablo en aquel tiempo, con toda su dedicación, con todo su esfuerzo, con toda su fe, con toda la gracia que derramaba de nuestro Dios, pudo alcanzar todo lo que el Señor le estaba exigiendo, nosotros podremos hacerlo? Bueno, no vamos a contestar esa pregunta y vamos a continuar con el estudio bíblico. Amén. En lugar de eso, él mismo nos dice que no es que lo haya alcanzado o que ya sea perfecto, pero que él sí no desmaya. Es decir, él sigue hacia la meta, hacia el camino, persiguiendo el propósito de Dios en su vida, el supremo llamamiento de Dios y el llamamiento final para recibir el galardón
que nuestro Dios ha prometido, ¿no? Es lo que Él realmente manifiesta, y que a pesar de lo que ya había alcanzado, a pesar de lo que ya Él había logrado en su vida, Pablo sabía que tenía que continuar la carrera. Tenía que continuar la carrera hacia adelante, hasta el final. No podía desmayar. Hasta el último día de su vida, y con el gozo y con el triunfo de haber recorrido y peleado la buena batalla hasta el final. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos 4, perdón, segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos 7 y 8, nos dice, y les leo, dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Es decir, hermanos, que en nuestra vida cristiana nosotros también tenemos que tener esa misma actitud del apóstol Pablo. Debemos enfocarnos, y este es el primer consejo, en la meta. Debemos saber cuál es el propósito de Dios en nuestra vida, cuál es la meta que nosotros debemos alcanzar, y debemos caminar hacia ella en todo momento. Primeramente, la meta a la cual el Señor nos ha llamado, la meta de ser mejor cristiano, la meta de ser un mejor servidor de su iglesia, la meta de ser un mejor padre, la meta de ser un mejor esposo, de ser una mejor esposa, de ser una mejor madre, de ser una mejor hija, de ser una persona totalmente diferente, es decir, de ser mejor de lo que tú eras antes. Es decir, que además de ser un buen cristiano, también debemos tener la meta de ser mejores como miembros de nuestra familia. Ahora, para poder lograrlo, tenemos que olvidar algo, y es lo que queda atrás, y enfocarnos en el futuro, es decir, en el presente y en el futuro. Filipenses capítulo 3, versículo 13 nos dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Les repito, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. No podemos vivir presos toda nuestra vida de los errores del pasado, de las cosas que no hicimos, de las cosas que hicimos mal. Tenemos que dejar el pasado atrás, pues no podemos cambiar ya el ayer. El ayer nadie puede cambiarlo, pero sí puedes cambiar tu futuro y tu presente. Y en eso es en lo que debemos enfocarnos. Eso es otro de los consejos que nos da este pasaje que estamos leyendo de la carta de los Filipenses, en este caso 3:13, es decir, Filipenses capítulo 3, versículo 13. Amén. Es decir, que el ayer es imposible de modificar, pero sí podemos transformar nuestro hoy, nuestro mañana, con la ayuda de Dios. Tenemos que enfocarnos en qué voy a hacer para yo poder ser mejor cristiano, mejor esposa, mejor esposo, mejor hijo, mejor hija, mejor vecino, mejor sobrino, mejor tío, lo que sea. Es decir, para ser mejores de lo que éramos antes. Pero también tenemos que saber que para podernos enfocar en la meta, tenemos que despojarnos de ese peso que no nos permite avanzar. Hebreos capítulo 12, versículo del 1 al 2 nos dice: por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Nuestro enemigo Satanás siempre tratará de estorbarnos para que no alcancemos la meta del Señor en nuestra vida. ¿Y cómo lo hace? Cargando nuestra vida de un peso muy grande que se llama culpabilidad, y del peso del temor. Es decir, va a tratar de que nosotros vivamos sintiéndonos culpables por nuestros errores, por nuestro pasado, y también cargando en nuestros hombros, además de la culpabilidad, el miedo, el temor a que las cosas no salgan como realmente nosotros queremos que salgan. Amén. Es decir, pero tenemos que saber, hermanos, que nuestro Dios nos hace libres del peso de cualquier culpabilidad por medio de su amor y de su misericordia. Él nos perdona
y nos limpia de todo pecado. Así que, ¿por qué tenemos que caminar con ese peso encima de nuestros hombros? Si tenemos un Dios perdonador, un Dios que nos libra de esa culpa. Amén. Primera de Juan capítulo 1 versículo 9 nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es decir, también nuestro Dios nos hace libres del peso, del temor por medio de su perfecto amor. Primera de Juan capítulo 4 versículo 18 nos dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Es decir, que tenemos que caminar hacia adelante, enfocados en la meta. ¿Cuál es nuestra meta? Ser mejores cristianos, ser mejores hijos de Dios. Y para nosotros ser mejores hijos de Dios, tenemos que tener esa comunión íntima con el Señor. Esa comunión íntima con el Señor nos va a permitir que juntamente con nuestra naturaleza se manifieste cada día más la naturaleza cristiana. La naturaleza de Cristo es la que nos va a dar la paz, porque viene con todo, viene con toda bendición. Y el Señor nos está pidiendo en este día que para este 2022 nosotros estemos enfocados en nuestra meta. ¿Cuál es la meta? Ser mejores hijos de Dios y ser mejores miembros de nuestra familia. Amén. Y esto lo podemos lograr, entre otras cosas, quitándonos todo sentimiento de culpa. ¿Por qué? Porque Dios nos da amor. Dios es un Dios perdonador. Y si nosotros nos arrepentimos de corazón, el Señor nos perdona. Amén. Y vamos a caminar hacia adelante con gozo. Y vamos a poder lograr esa meta que el Señor ha puesto en nuestra vida. Es decir, el propósito de Dios. Dice Juan 4:18, primera de Juan 4:18, y les repito, en el amor no hay temor. Así que no debemos tener miedo, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Si tienes miedo, esto va a llevar castigo a tu vida. Te vas a sentir culpable y vas a vivir una vida infeliz. Por tanto y demás, pon las cargas delante de Dios y sigue adelante. Ese es un consejo para este año 2022. Otro de los consejos es que estemos este año enfocados en la unidad de la iglesia del Señor. Filipenses capítulo 3, versículos 15 y 16. Así que todos los que somos perfectos, estos mismos sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os revelará Dios. Pero en aquello a lo que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Cuando Pablo menciona los que somos perfectos, no se refiere a personas sin pecado, a personas que no cometen errores, a personas que son perfectas. No, se refiere a aquellos cristianos que son maduros espiritualmente. Y esa madurez espiritual tiene que ser mostrada por medio de la unidad de la iglesia. Como cristianos puede ser que tengamos diferentes opiniones sobre algunas cosas, diferentes puntos de vista, diferentes formas de realizar nuestros servicios, nuestros cultos a Dios, diferentes formas de alabar a Dios, de adorar a Dios. Pero como dijo Agustín de Hipona, en lo secundario, libertad, pero en lo principal, unidad. No importa si tú eres bautista, no importa si eres adventista, no importa cuál sea tu religión. Si todos formamos parte del cuerpo de Cristo, ¿por qué tenemos que vivir en desarmonía, en desamor, en división? Eso es lo que el enemigo está tratando de lograr de todas las iglesias desde el punto de vista denominacional. Pero recuerden que la iglesia de Cristo es una sola, el cuerpo de Cristo es una sola, no importa si eres metodista, si eres bautista, todos formamos parte de ese cuerpo maravilloso y el Señor nos está invitando en este año a continuar hacia adelante en unidad. También esta unidad es también uno de los aspectos que debemos lograr internamente en nuestra iglesia local. Es decir, en nuestra congregación. Debemos lograr que nuestros hermanos, los que formamos parte de esa congregación, vivamos en el amor, en la armonía, en la unidad. Y que no veamos en nuestro hermano a un ser que es enemigo. No, veamos a nuestro hermano como parte de nuestra propia vida. ¿Por qué? Porque él forma parte del cuerpo de Cristo y recuerden que un cuerpo no puede vivir sin el otro miembro.
Nosotros somos miembros de un cuerpo y no podemos vivir nosotros solos en ese cuerpo. Tienen que estar todos los miembros unidos. Y el Señor nos está pidiendo esta unidad, que es algo hermoso, algo divino, que vamos a lograr que como iglesia universal podamos cumplir el propósito de Dios en la tierra. Amén. Es decir, como cristianos tenemos que tener la madurez para comprender que no todos tendrán la misma opinión que nosotros, que no todos pensarán igual que nosotros, que no todos tendrán los mismos conceptos sobre la determinada cuestión, pero eso no debe convertirnos en enemigos. Al contrario, debemos ser unidos y todos caminar bajo el mismo lema: Cristo en mí y yo por Cristo, tú por Cristo también. Entonces, hermanos, hasta aquí hemos visto brevemente dos de los grandes consejos que debemos continuar tratando de poner por obra en este año 2022 para tener un año en victoria y para poder disfrutar de todas las bendiciones que el Señor nos dio. El Señor nos está llamando a la unidad de la iglesia no como denominación, sino de la iglesia universal, es decir, que todas las denominaciones estén cumpliendo el propósito de Dios en la tierra. Y otro de los consejos es caminar enfocados hacia la meta, que no nos sintamos culpables por los errores del pasado y que podamos vivir en armonía y en amor. Le damos gracias y ojalá que el Señor siempre esté ahí presente para cada uno de ustedes y para toda su familia. Que Dios me los bendiga a todos. Buenas tardes.